Bueno, el tema que yo tengo para compartir con ustedes es a su imagen y semejanza. Vamos a hacer una breve exposición de este tema y pues ya posteriormente abrimos la sesión de preguntas y respuestas para aquellos que quieran pues aclarar todavía más el tema. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo para que nos bendiga, para que nos dirija y que podamos exponer con claridad la palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias y ponemos en tus manos este momento, este tiempo de tu palabra, el poder compartir, Señor, el poder testificar de lo que tú nos hablas a través de la Biblia. Danos la sabiduría, la guianza y la dirección para poder compartir, mi Dios bendito. En tus manos ponemos las comunicaciones. Declaramos, Señor, que habremos de ser bendecidos, mi Dios bendito, y que tú cuidarás, Señor, pues también nos ayudarás a cuidar los aspectos tecnológicos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema es a su imagen y semejanza. Y bueno, es un tema que tiene sus detalles bonitos, las implicaciones de lo que significa ser a su imagen y semejanza. Vamos a empezar, mis hermanos, y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y bueno, aquí estamos en el proceso creacional de parte de Dios, Génesis capítulo 1, y dentro de los distintos días, pues en el sexto día es cuando Dios pues toma la decisión de hacer al hombre. Y bueno, y cuando hace al hombre, pues dice una frase muy especial, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y la pregunta que pues hoy vamos a tratar de responder: ¿qué implica ser a imagen y semejanza de él? ¿O qué es lo que Dios quiso plasmar y decir cuando dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza? Pero para poder responder esta pregunta, pues vamos a ir al versículo que sigue, Génesis 1:27, y después regresaremos a este versículo para saber dentro de qué contexto, dentro de qué entorno estamos. Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando él toma la decisión de hacer al hombre a imagen y semejanza, Génesis 1:27, pues ya es cuando él dice, ya se nos dice que crea al hombre. Dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok. Y aquí es interesante entrar en el significado de las palabras, en las implicaciones, y lo que vamos a analizar ahorita es la palabra cuando dice creó. Cuando dice creó. Porque ahí, cuando nos vamos a la definición de la palabra crear, nos vamos a dar de cuenta de algunos detalles bien interesantes que nos van a dar luz con respecto de la pregunta que pretendemos responder acerca de cuando Dios dice que el hombre a imagen y semejanza de él. Entonces, vamos a ver esta palabra creó. ¿Qué implica esta palabra creó? Bueno,
La palabra creó o crear es de la concordancia Strong, la 1254, que es vara. Vara. Raíz primaria, absolutamente, que significa, pues tal cual, crear. Aunque tiene otras connotaciones. Esta misma palabra significa para cortar madera, seleccionar, alimentar, y bueno, usted puede seguir leyendo, atravesar, crear, criar, engordar, nacer, producir. Entonces, la misma palabra, vara, que pues en la gran mayoría de las Biblias se utiliza de la manera de creación, cuando dice que Dios crea, y Dios creó al hombre a imagen suya, varón y hembra los creó. Pues bueno, yo quiero hoy, a partir de esta definición, la definición vara, utilizar otra palabra para ver, a través de esta palabra, yo poder explicar qué es el ser a imagen y semejanza de Dios. Y quiero darle el enfoque cuando dice ahí alimentar. Alimentar. Quiero verlo desde ese punto de vista. Si yo lo viera desde ese punto de vista, pues bueno, yo puedo leer Génesis 1:27, y alimentó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los alimentó. Varón y hembra los alimentó. Y no estoy haciendo nada raro, es parte de la definición de la palabra. Entonces quiero usar ahorita, para introducirme en el tema, verlo desde este enfoque de alimento, alimentar. Que bueno, también tiene que ver con el proceso creacional. Ahora, ¿por qué quiero introducirlo de esta manera? Bueno, esta palabra alimentar, vara, que es la 1254, da origen, esta palabra vara da origen a otra palabra que es varí, 1277 de la concordancia Strong. Y ahí dice varí, que viene de la 1254, que es la anterior, y dice ahí engordado o rollizo, robusto. Engordar, gordo, grueso, lleno. Entonces estamos hablando de que esta palabra alimentar, pues tiene que ver con alimentar, pero en buena manera, en manera abundante, que provoca fuerza, que provoca robustez. Y esta palabra se utiliza en Daniel capítulo 1, versículo 15. Dice aquí, al cabo de los 10 días, dice, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos, robustos, que todos los jóvenes que habían estado comiendo de los manjares del rey. Y ustedes recuerdan este pasaje. Es cuando Daniel y sus compañeros tomaron la decisión de no alimentarse de las viandas de la mesa del rey. Y entonces, pues ellos simplemente se alimentaron de frutas, de verduras, porque no querían alimentarse de la mesa del rey de Babilonia. Y al final, después de 10 días, aquí se dice que su aspecto estaba muchísimo mejor y estaban hasta, dice, más rollizos, más robustos, más gruesecitos, más llenitos. Entonces, fíjense cómo esta palabra vara, la anterior, alimentar, da origen a la palabra vari, que es la que se traduce rollizo cuando se habla en este caso de Daniel y sus amigos. Hay otro pasaje donde se utiliza la misma palabra vari, que viene de vara, que es Génesis 41:2, donde dice, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, rollizas, robustas, bien alimentadas, y pacían en el carrizal. Ustedes recuerdan, este es uno de los sueños que tuvo
el rey y vio 7 vacas gordas, después 7 vacas flacas, y entonces aquí pues se utiliza la palabra barí, y aquí la traducen como gordas. Estas vacas gordas y de buen aspecto, bien alimentadas. Y la misma palabra barí, que viene de vara, se dice en Génesis 41:5. Génesis 41:5 nos dice: se quedó dormido y soñó por segunda vez, y he aquí 7 espigas llenas, robustas, rollizas, robustas, gruesas, 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Bueno, si usted se está dando cuenta, pues la palabra vara, cuando dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y yo le estoy dando el enfoque desde el punto de vista alimentar o alimento, pues detona en la palabra barí, que implica, pues bueno, estar robusto, estar llenito, estar bien alimentado. Ahora, me regreso yo a la palabra barí, que es la que se traduce engordado o rollizo, robusto. Y dice ahí, en el mismo sentido de la 1262, vará. Esta es una tercera palabra. Vará. Y dice ahí, seleccionar también como denominativo, y significa alimentar o dar de comer, hacer de comer, comida. Entonces fíjense cómo esta palabra vara, que es la que Dios utiliza cuando dice creó Dios al hombre, detona en barí, que es gordo, rollizo, robusto, y también tiene que ver con vará, que es dar alimento o comida. Entonces, es bien interesante esta situación. Ahora, ¿dónde se utiliza esta palabra vará? ¿Dónde es donde se utiliza? Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. Dice, las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida, que les sirvieron de alimento, vará, a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Entonces ahí se utiliza esta palabra pues como comida. Segundo libro de Samuel capítulo 13 versículo 10 dice, entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida, el alimento a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Entonces, pues aquí está claro las implicaciones de la palabra vara, que se traduce creación en la gran mayoría de las Biblias, más bien creo que en todas, pero esta palabra vara y las que derivan de esta palabra vara, que es barí y vará, pues tienen que ver con alimento, tienen que ver con comida, tienen que ver con un aspecto rollizo, robusto, grueso, bien alimentado. Por eso es, cuando yo lo veo desde este punto de vista, yo les voy a leer otra vez Génesis 1:26 al 27. Vamos a releer. Dice aquí, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Génesis 1:27, hay varias versiones que en lugar de poner Dios creó, ponen la palabra Dios crió. Génesis 1:27. Crió pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y fíjese qué interesante, porque muchas versiones, en lugar de poner Dios creó, ponen Dios crió. Y la pregunta es,
¿Y por qué esas versiones, en lugar de poner Dios creó, ponen Dios crió? ¿Cuál es la diferencia entre crear o criar? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, vamos a ver algunas definiciones. Criar. Dice aquí, alimentar y cuidar a un bebé o a un animal recién nacido hasta que pueda valerse por sí mismo. Alimentar y cuidar una persona, animal o una planta para procurar que tenga un crecimiento y un desarrollo adecuados. Luego dice aquí, se denomina crianza al acto y la consecuencia de criar, cuidar, alimentar y educar a un ser vivo o producir o desarrollar algo. El concepto suele aplicarse a la tarea desarrollada por los padres o tutores de un niño durante los primeros años de su vida. Ok. Y bueno, y está claro por qué entonces muchas versiones, en lugar de poner Dios creó, ponen Dios crió. ¿Por qué? Porque la palabra criar, pues tiene que ver con alimentar, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con educar a una persona para que esta persona tenga un crecimiento adecuado, un desarrollo correcto y hasta que llegue un momento en que esta persona pues pueda ser independiente y valerse por sí misma. O sea, se tiene que criar para que se desarrolle el niño, el educando, el animalito, la plantita, hasta que pues ya estén fuertes y maduros. Ese es un proceso de crianza. ¿Y por qué es que entonces muchas versiones, en lugar de poner Dios crió, ponen Dios crió? Porque la palabra vara deriva en varí, que es rollizo, robusto, grueso, bien alimentado, y deriva en vará, que es alimentar, que es comida. Entonces, y eso tiene que ver con un proceso de crianza. Hay que alimentar a las personas, hay que proveerles ese alimento, ese cuidado. Ajá. Entonces, cuando dice la escritura, Dios crió, pues Dios alimentó al hombre a imagen suya. Dios les dio de comer. Ah, y uno se pregunta, entonces, ¿Dios les dio alimento? ¿Dios les dio de comer? Y la pregunta es, pues, ¿qué les habrá dado de comer? ¿Cuál habrá sido ese alimento tan especial en ese proceso de crianza, en ese proceso de educación, en ese proceso para que se desarrollen hasta que pudieran valerse por sí mismos? Bueno, pues la pista nos las da nuestro mismo Señor Jesucristo. Ajá. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículo 34? Dice, mi comida, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, dentro del contexto de nuestro Dios, estoy hablando de Jesucristo, Él aquí es claro, es contundente. Juan 4:34, mi comida, el alimento, lo que yo voy a comer es que haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Ah, mira, entonces, con esto tenemos la pista para entender Génesis 1:27. Crió pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. O Dios alimentó al hombre, Dios les dio de comer al hombre. ¿Para qué? Dice, Dios crió al hombre, lo crió, los alimentó, les dio de comer al hombre a imagen suya, los alimentó, les dio de comer, varón y hembra los alimentó. ¿Qué quiere decir? Y con respecto de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que su comida es hacer la voluntad del que le envió, que cuando dice que los crió, que los alimentó, que les dio de comer, lo que quiso decir en este contexto es, los alimentó o los educó para hacer su voluntad.
La palabra crió, entonces ya la podemos entender. No es que les fuera a dar alimento natural como el que nosotros comemos o el cual tomamos todos los días, sino que los educó o los alimentó para que ellos supieran hacer su voluntad. Ese es el proceso creativo de parte de Dios para con el varón y hembra que Dios crió. Los alimentó, los educó, les enseñó para que ellos hicieran su voluntad, para que aprendieran a hacer su voluntad. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y entonces cuando Dios cría al hombre, pues en realidad lo que hizo Dios es enseñarlos, alimentarlos, educarlos, criarlos para que ese hombre y esa mujer supieran hacer la voluntad de Dios. Ese es el proceso creativo. Saber hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, los alimentó. En ese sentido, les enseñó. En ese sentido, los educó. Tienen que aprender, tienen que conocer, hacer mi voluntad. Porque la voluntad de Dios es santa y perfecta. Entonces les enseñó ese proceso de obediencia, de entrar en ese respeto, de entrar en esa sujeción, porque al final es lo mismo que nosotros hacemos como padres con nuestros hijos. Ciertamente nosotros a nuestros hijos los alimentamos con la comida natural de todos los días, pero dentro de ese proceso de crianza para nuestros hijos, los tenemos que enseñar a obedecer, les tenemos que enseñar preceptos, les tenemos que enseñar mandamientos, les tenemos que poner normas, educación. Es un proceso de crianza. No nada más es el alimentarlos de la comida natural de todos los días, sino es el proceso del testimonio, de la enseñanza, de la educación, para que ellos aprendan a obedecer y a hacer la voluntad de Dios y también saber respetar las leyes y respetar las normas dentro de una sociedad. Ese es el proceso criacional de Dios. Y este es lo que nos da la pauta, este es lo que nos da la enseñanza, la plataforma, para saber entender cuando Dios dice a imagen y semejanza. Ya tenemos la plataforma, porque ya desde este punto de vista se nos va a hacer muy fácil entender cuando dijo Dios y los hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Vamos a regresar a Génesis 1:26, después de esta plataforma para poder entender esto. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y tú recuerdas lo que sigue después, y creó Dios, crió Dios, alimentó Dios al hombre, lo educó, le enseñó para que supiera hacer su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, eso tiene que ver con un proceso criacional, con un proceso de educación, de crianza, de dar alimento moral, espiritual. Tiene que estar la definición o el concepto de imagen y semejanza, tiene que estar dentro de ese contexto. Vamos a explicar. Dice aquí, les voy a dar la definición de la palabra imagen. Les voy a dar la definición de la palabra imagen. La palabra imagen, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra imagen es la 6754. Selem, de una raíz que no se usa. ¿Qué significa? Ponga atención. ¿Qué significa? Primariamente, hacer sombra. La palabra imagen
Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pues la palabra imagen, conforme a la definición, es hacer sombra, provocar una sombra, dar una sombra. Ya después vienen otras definiciones, fantasma, ilusión, parecido, ídolo, apariencia, figura. Y fíjense que hasta el final ponen imagen, hasta el final. Pero la definición con la cual empieza es hacer sombra, hacer sombra. ¿Y por qué es interesante? Bueno, vamos a entender qué implica eso de hacer sombra. Voy a leerles Oseas capítulo 14, versículo 15 al 7. Dice aquí Oseas 14, 15. Seré como rocío para Israel. Florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y flores serán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Los que moran a su sombra, los que moran bajo su cobertura, los que están bajo su jurisdicción, los que están bajo esa autoridad, bajo ese refugio, bajo esa protección, bajo esa guianza, dice, cultivarán de nuevo trigo, florecerán como la vid y su fama será como el vino del Líbano. Entonces, la palabra sombra tiene que ver con una protección, tiene que ver con un cuidado, tiene que ver con una cobertura. Y hay muchos versículos. Por ejemplo, Isaías 4, 5 al 6, dice, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y dice aquí el versículo 6, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio contra la tormenta y la lluvia. Será un cobertizo para dar sombra, será una cubierta, será una protección contra el calor sofocante, será un refugio contra la tormenta. Te voy a dar sombra, te voy a dar cobertura, te voy a dar protección, te voy a proteger del calor del día y también de las tormentas y las lluvias. Entonces, si te estás dando cuenta en qué sentido se está manejando el dar sombra, Isaías 16:3 dice, danos consejo, toma una decisión, da tu sombra como la noche en pleno día. Da tu sombra como la noche en pleno día. Esconde a los desterrados, no entregues al fugitivo. Entonces, aquí está claro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que entonces, cuando Dios da sombra, pues es para dar cobertura, es para dar refugio, es para dar protección. Eso implica dar sombra. Y hay más. De hecho, hay muchos versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Un versículo también muy famoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Omnipotente. ¿De quién temeré? Bueno, tú te recuerdas todo lo que dice el Salmo. Salmo 121:5. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Salmo 36:7.
Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 63:7. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Por eso me gustó mucho la imagen que les puse. Una pequeña avecita, un polluelo, a la sombra de su mamá, ave. Y recuerda lo que alguna vez dijo Jesucristo: cuántas veces quise juntarlos a ustedes como la gallina junta a sus polluelos, ponerlos en su sombra, ponerlos en su refugio, ponerlos en su protección. ¿Qué quiere decir esto? Porque entonces yo me regreso a Génesis 1:26. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está queriendo decir démosle sombra, démosle protección, démosle refugio, pongámosle cobertizo. Pongámosles esa protección, ese refugio, ese cobertizo. Dijo Dios, y dijo Dios, hagamos. Hagamos. Bueno, la palabra hagamos, 62:13, asá, dice hacer en el sentido y aplicación más amplios. Pero dice aquí, hagamos también se puede traducir conceder, construir, consumar, dar, designar, edificar, fabricar, favorecer, guardar, ofrecer, ordenar, poner o proteger. ¿Qué quiero decirte? Que entonces, cuando yo te leo Génesis 1:26, dice hagamos, concedámosle una sombra al hombre. O, según las definiciones, construyámosle una sombra al hombre, démosle una sombra al hombre, designémosles una sombra, edifiquémosle una sombra, fabriquémosles una sombra, un cobertizo, favorezcámoslo con una sombra, guardémoslo y protejámoslo con una sombra, ofrezcámosle una sombra, ordenemos una sombra para él, pongámosle una sombra, protejámoslo con una sombra, con una protección, con una cobertura. Entonces, cuando dice Dios todo eso, hagamos al hombre, es poner, fabricar, concederle al hombre un refugio, una protección, un cobertizo, una sombra. Y eso está claro. ¿Por qué? Porque en el proceso criacional, que es dar alimento, hablamos de la crianza, que es dar educación, que es dar enseñanza. Pues obviamente cuando yo estoy criando a un niño, a un joven, lo estoy educando, le estoy dando de comer, le estoy dando alimento, pues yo le estoy poniendo una sombra, yo le estoy poniendo una protección, yo le estoy poniendo un refugio. De hecho, me están poniendo aquí en el chat, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Entonces, fíjense qué bonito es esto. Salmo 17:8. Entonces, pues eso obviamente es una consecuencia de la crianza. Cuando dice, y creó Dios al hombre, hombre y mujer los crió, Dios los alimentó, Dios los crió. ¿Para qué? Para ponerles sombra, protección, cuidado, refugio, para ponerlo bajo sus alas. Entonces aquí ya está claro qué implica hacer al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen tiene que ver con dar sombra, dar protección, poner cobertura o cobertizo. Es parte del proceso creativo, creacional, de crianza. Y cuando dice entonces,
hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, construyámosle, fabriquémosle, concedámosle, otorguémosle una sombra, un refugio, una protección, conforme a nuestra semejanza. Pues ya por consecuencia la palabra semejanza en automático la vamos a entender. Porque si yo estoy bajo una crianza de un padre, de una madre, me está educando, me está criando, me está enseñando, me pone refugio, me pone cobertura, me pone protección, me da dirección, pues yo voy a ser semejante, voy a ser parecido, voy a ser similar a aquel que me está dando la crianza. O sea, ya por consecuencia, ya no tiene, la palabra semejanza es la 1823 de Mood. Dice, parecido, semejanza, modelo, apariencia, aspecto, figura, forma, imagen, semejanza. Pues sí, si me están criando, si tengo buena crianza, si tengo buena educación, si tengo buena enseñanza, si tengo buena dirección, si me están dando sombra, me están dando refugio, me están dando protección, que es lo que tiene que ver con la palabra imagen, pues yo entonces yo voy a ser semejante, voy a ser parecido, voy a tener la apariencia y el aspecto de aquel que me está cuidando, protegiendo, educando y enseñando o criando. Voy a ser similar. Si lo decimos de manera coloquial o chusca, pues hijo de tigre, pintito. Vas a ser similar, vas a ser parecido, vas a ser semejante, vas a tener los mismos conceptos de moral, de fidelidad, de honra. Por eso es bien importante la educación de los padres. Los padres tienen que saber criar a sus hijos, los tienen que saber conducir y educar, y los hijos tienen que ver buen ejemplo en los padres, porque si los padres tienen buen ejemplo, dan buen testimonio, los enseñan y los educan, pues sus hijos van a ser similares a ustedes. Si ustedes son respetuosos, pues sus hijos, pues lo más probable es que sean respetuosos. Si ustedes son leales, pues sus hijos van a ser leales. Si ustedes son agradecidos, sus hijos van a ser agradecidos. Si ustedes son educados, ellos van a ser educados. Van a ser a semejanza de Él. Amén. Fíjese qué bonito. Bueno, tan es cierto. Ahora les voy a leer Génesis 5:3. Dice aquí, Génesis 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su imagen, conforme a sus, dice, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Fíjese, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Pues sí, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que hizo entonces Adán con Set? Pues lo crió, lo educó, lo alimentó, y en ese proceso de crianza, pues le dio cobertura, le dio protección, le dio cuidado, le dio dirección, y al final, pues Set, pues iba a ser a semejanza de quién, de su papá Adán, porque tuvo buena crianza, porque tuvo buena dirección, porque tuvo cobertura, porque tuvo protección, porque tuvo dirección, porque le pusieron sombra. Lo hicieron a la imagen, le pusieron, la palabra imagen tiene que ver con dar sombra, cobertura, protección, cuidado. Y es obvio que entonces el hijo pues tendrá que ser semejante a quien le enseñó, le educó y le dio protección. Amén. Y amén.